Saludo con gusto a Guillermo García Alcocer, exdirector de la Comisión Reguladora de Energía y profesor del ITAM. Muchas gracias por acompañarnos, Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. En los últimos días han surgido publicaciones, algunas oficiales, otras periodísticas, advirtiendo sobre un estado de emergencia en el sector eléctrico, provocado posiblemente por la alta demanda derivada de la ola de calor. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿En dónde estamos parados? Mira, estamos en un fenómeno global que es ya una emergencia climática, resultando en que son mucho más extremas las temperaturas, tanto en el invierno como en el verano, y eso está llevando a que en nuestro país hemos rebasado los históricos de temperatura que se habían observado con anterioridad. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando incrementa la temperatura en el verano? Pues el uso de aparatos para mejorar el clima, sobre todo los aires acondicionados, se utilizan intensivamente y eso naturalmente incrementa la demanda más allá de lo que estaba previsto y eso está presionando mucho el sistema eléctrico. En un comunicado publicado hace un par de días, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, declaró al Sistema Eléctrico Nacional en estado operativo de alerta por margen de reserva operativa menor al 6%. ¿Qué quiere decir eso? A ver, para poder operar un sistema, acuérdate que el sistema, ahí al auditorio le comento, el sistema eléctrico es muy delicado, tiene que tener en balance todo el tiempo la generación y la demanda que se va utilizando en los hogares, en los comercios, en la industria. Todo el tiempo tiene que estar en equilibrio, alguien generando, alguien consumiendo. Si hay un desbalance, puede haber o una sobrecarga o un apagón. Entonces, esto es de los sistemas pues, más complejos que tiene el ser humano, es el gran invento del siglo XX, y en ese sentido, lo que dice la regulación, yo fui regulador muchos años, es que siempre debes tener al menos 6% de las plantas en términos de su capacidad lista para entrar, lista para prenderse en caso de que haya una falla en alguno de los equipos que estén operando. Ese se llama el margen de reserva. Es como tener un seguro por si algún equipo falla, siempre saber que tienes al menos el 6% de la capacidad nacional lista para arrancar. ¿Qué pasó el jueves más o menos, en los días pasados? Una gran temperatura, como tú lo mencionas, y eso hace que haya una mayor demanda a la que se tenía pronosticada y se tienen que prender una gran cantidad de equipos que tendrían que estar en reserva. Entonces, lo que nos está diciendo el SENACE es estamos funcionando pues con normalidad, pero ya nos estamos comiendo parte de nuestra reserva para poder abastecer electricidad. Y entonces, ¿qué pasa cuando bajas de ese 6%? Pues hay que tener algunas medidas de contención, tener mucho cuidado con cómo se está administrando el sistema eléctrico nacional. Hay una gran capacidad para operar estos tipos de situaciones y simplemente es una situación de alerta que nos dice hacia adelante que necesitamos mucho más inversión en generación, en transmisión y en distribución de electricidad. Estamos enfrentando en el país una crisis eléctrica. De ser así, ¿obedece solo a la alta demanda de los últimos días o hay cosas que hemos dejado de hacer, como invertir en más infraestructura, como referías? Sí, sin duda hay un rezago en la inversión. Más o menos, para que tenga una idea el auditorio, la demanda eléctrica crece más que el Producto Interno Bruto. Más o menos se han observado unos crecimientos de 3% en la demanda eléctrica en los últimos 3 años. La posibilidad de abastecer esa demanda, que es la inversión en plantas de generación y en el movimiento de la electricidad por el país, que es las líneas de transmisión que vemos en las carreteras, o las líneas de distribución, que son las que vemos ya en las calles, no ha crecido a ese mismo ritmo. Más o menos ha crecido un punto porcentual, un poco menos, la inversión en el sector eléctrico.
traemos un rezago pues de varios puntos porcentuales de inversión. Esto va a ser cada vez más crítico y creo que invita a una reflexión sobre el modelo de regulación y el modelo de política energética que tenemos en el país. Hoy en día se está fomentando que todo se haga a partir de la Comisión Federal de Electricidad, cuando hay una ley y una constitución que permiten la participación de particulares. Creo que vale la pena la reflexión. No estamos en un momento de emergencia, estamos en un momento de alerta y puede haber pues buenas inversiones en los siguientes meses y años que eviten que tengamos apagones generalizados. Guillermo García Alcocer, ¿en qué situación nos coloca la apuesta de este gobierno por los combustibles fósiles en vez de promover las energías limpias? Me da la impresión que vamos en sentido contrario a lo que están haciendo los países más avanzados. Yo creo que hay que tener una matriz energética balanceada. No podemos dejar de utilizar los hidrocarburos. Somos un país rico en reservas y en posibilidad de extracción de petróleo y de gas. Y lo que tenemos que tener es una matriz más balanceada. Hoy en día, más o menos el 70% de la generación eléctrica proviene de los hidrocarburos. Una proporción mucho más razonable sería a lo mejor la mitad de la generación del país que proveniera por parte de los fósiles, por los combustibles, como mencionas, y que la otra mitad viniera de renovables, que pueden ser las hidroeléctricas, la geotermia, solar, eólico, etcétera. Pero creo que esa es una discusión que tenemos que tener como sociedad sobre el programa que tenemos hacia adelante para poder combatir esta emergencia ambiental que está sufriendo todo el mundo. Hoy el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, salió a hacer aclaraciones en un largo comunicado donde establece que el sistema eléctrico nacional tiene garantizado el abasto, que no hay riesgo alguno de racionamiento en el suministro de energía eléctrica y que no existe una situación crítica. ¿Cuál le dirías a nuestro auditorio que es la situación real del sistema eléctrico del país? Yo creo que traemos un semáforo amarillo, yo no lo pondría en rojo. Por eso se utiliza la palabra de pues un alertamiento, ¿no? Un elemento que nos está diciendo que nos estamos consumiendo prácticamente todas las plantas que tenemos disponibles y que podemos estar en riesgo si hay alguna falla en alguna de las plantas que están prendidas. Ya no tendríamos ese seguro que es el margen de reserva. El verano, pues es la parte más crítica del año, es donde tenemos las más altas temperaturas. Se están observando pues más o menos incrementos de un 9% en la demanda respecto del año anterior, y eso va a tener que llevar al CENACE a estar en una alerta constante en este verano. Pero yo creo que la reflexión no debe ser hacia este año, debería ser hacia el modelo de generación que necesitamos, ¿no? El poder no solo garantizar que no vamos a tener apagones, sino la posibilidad de tener energía limpia, que sea barata, que tenga calidad, que sea suficiente y que permita aprovechar estos fenómenos mundiales como el nearshoring, donde México está llamado a ser un campeón y hoy en día está limitado porque hay grandes regiones del país que no pueden tener energía disponible para las nuevas industrias que quieren ponerse aquí. Hay una idea generalizada de que el actual gobierno ha devuelto a Comisión Federal de Electricidad el monopolio de la industria eléctrica. ¿Coincides con esa opinión? Hay una política, sin duda, que está buscando darle más fuerza a la CFE, y la feliz situación que tiene México es que hay espacio para darle más fuerza a la CFE, al mismo tiempo que permitir una mayor participación del sector privado en la generación. Hoy en día más o menos hay 1.8, casi 2 gigawatts, que son 2.000 megawatts de capacidad que están detenidos por no tener los permisos, por no tener las autorizaciones que se requieren y que permite la legislación vigente. Si se liberaran esas capacidades que están ya construidas, que están listas para operar, podría librarse muy bien este verano sin tener al CENACE
en una situación de alertamiento como lo va a pasar en las siguientes fechas. Y hacia adelante necesitamos reflexionar mucho sobre este modelo. Yo creo que el Estado debe orientar, debe conducir la política energética, pero no debe ser el productor único de este tipo de insumos. ¿Por qué? Porque las inversiones son multimillonarias, Guillermo. Más o menos necesitamos unos 6,000 millones de dólares al año para poder invertir en lo que se necesita para atender esta demanda y poder aprovechar la relocalización de las empresas que vienen del Oriente, dado esta tendencia que hemos identificado como nearshoring. Para darte una idea, la CFE más o menos invierte 900 millones de dólares al año. Se necesita un esfuerzo de casi 7 veces lo que invierte la CFE para poder estar al día con el crecimiento de la demanda y además aprovechar las oportunidades que nos da la globalización y el reacomodo de la industria que le está dando un lugar a México de verdad privilegiado respecto de cualquier otra nación. Sí, lo dices con mucha razón. Y son cantidades que el gobierno mexicano no tiene cómo invertir. Tiene apenas 7 veces menos, como ya refieres. Con base en todo lo que has venido diciendo, Guillermo, ¿cuáles dirías que son las acciones más urgentes para alejarnos en lo inmediato de una crisis eléctrica? Y te preguntaría adicionalmente, ¿el gobierno está visualizando el semáforo amarillo al que hacías referencia y en el que nos encontramos, o está mirando a otro lado? Bueno, yo lo que te diría es que necesitamos inversión en transmisión. Estas grandes líneas, estas grandes avenidas, estas grandes carreteras eléctricas son las que permiten que el sistema sea resiliente, que puedas mandar la energía generada en Oaxaca y poderla consumir en Morelos, que puedas mover la energía que va a estar generándose en Sonora y llevarla a la zona de Baja California. Tenemos capacidad en algunas zonas, pero no podemos moverla porque tenemos una especie de islas eléctricas en las que no se puede mover electricidad de Tamaulipas a Nuevo León o del centro del país a Querétaro. Entonces, si pudiéramos tener más inversión en transmisión, eso sería una gran noticia para el país. Yo creo que, otra vez, la reflexión es: analicemos cómo va a ir evolucionando el sistema eléctrico ante el verano que se promete, va a ser muy caluroso. De hecho, empezó el día de ayer el verano apenas. Y como sociedad, pues preguntemos cómo va a solucionarse, cómo se van a cerrar estas brechas en donde el SENACE no puede vivir en alertamiento todo el tiempo. Tendría que tener un margen de maniobra y poder abastecer la energía que tiene que consumir el país. Con estos apuntes ciertamente importantes nos quedamos. Guillermo García Alcocer, exdirector de la Comisión Reguladora de Energía, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, un saludo afectuoso y que todo salga muy bien en este verano. Muchas gracias.